Hola, mi nombre es André Castro, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central el mobbing o acoso laboral. Como noticia del Perú comentaremos una reciente doctrina jurisprudencial relacionada a las reparaciones frente a los distintos tipos de despido, y una noticia internacional en la que se analiza el permiso y licencia de paternidad con ocasión de un reconocimiento judicial de filiación de paternidad. A propósito de que el 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, y dada su importancia en los entornos laborales, en este capítulo abordaremos como tema central un fenómeno silencioso pero profundamente dañino para los entornos laborales. Nos referimos al mobbing o acoso laboral y su impacto en la salud mental de los trabajadores. De acuerdo con el convenio 190 de la OIT, el cual ha sido ratificado por el Perú, el acoso laboral se refiere a conductas y prácticas inaceptables que pueden ocurrir una sola vez o de manera reiterada y que buscan causar o pueden causar daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Dicho instrumento reconoce que toda persona tiene derecho a un entorno laboral libre de violencia, hostilidad o intimidación, y en línea con ello promueve que los estados y las organizaciones implementen políticas preventivas y mecanismos de denuncia efectivos dentro de las organizaciones. Para mayor detalle sobre el contenido de este instrumento internacional, te invitamos a escuchar el capítulo 16 de nuestro podcast Laboral 24/7. Es importante tener en cuenta que diversos autores han señalado que el acoso laboral puede adoptar múltiples formas. Entre las más comunes encontramos amenazas y agresiones verbales, asignación de tareas humillantes, absurdas o demasiado exigentes, agresiones físicas, manipulación de registros personales con el ánimo de causar perjuicio, extender falsos rumores con el ánimo de perjudicar, exagerar los errores para causarle estrés innecesario, entre otros. Incluso estas manifestaciones pueden extenderse al entorno digital mediante correos, chats o redes sociales. Además, han señalado que existen distintas clases y tipos de acoso laboral. Según la relación jerárquica podemos identificar 4 tipos. 1. El acoso vertical descendente o bossing, ejercido por superiores jerárquicos para presionar o provocar la salida del trabajador. 2. El acoso horizontal entre compañeros que se encuentran en la misma posición jerárquica. 3. El acoso ascendente, cuando la víctima del acoso se encuentra en una posición jerárquica superior a los maltratadores. Y 4. El acoso mixto o multidireccional, cuando concurren varias de las anteriores. Además, por los actos realizados en contra de la víctima, el acoso puede ser 1. Personal, cuando afecta directamente a la persona. 2. Funcional, cuando se manipulan sus condiciones laborales. Y 3. Organizativo, cuando se emplea el acoso como estrategia de gestión o control. En todas sus formas y tipos, este tipo de conductas constituyen una forma de violencia psicológica que no solo afectan la autoestima, bienestar y desempeño de los trabajadores, sino también su clima laboral y productividad. Además, su reiterancia en el tiempo genera un deterioro progresivo en la salud mental de los trabajadores, pues las víctimas suelen presentar síntomas de estrés crónico, ansiedad, insomnio, depresión y, en casos graves, trastornos postraumáticos. Incluso a nivel físico pueden desarrollar enfermedades psicosomáticas como trastornos digestivos, problemas endocrinos, hipertensión arterial, entre otros. Si bien todavía no contamos con una ley específica que prevenga y elimine el acoso laboral en todas sus manifestaciones, la legislación peruana sí cuenta con regulación específica para accionar el cese de determinadas conductas del empleador que puedan calificar como actos de hostilidad laboral, y con regulación para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Además, considerando que la normativa de seguridad y salud en el trabajo señala que el empleador es el garante del entorno laboral seguro y, en línea con ello, es responsable de implementar las medidas necesarias para prevenir el riesgo psicosocial que pueda generar daños en la salud de los trabajadores, y considerando los efectos adversos del acoso laboral, es el llamado a prevenir, controlar y eliminar conductas que generen este riesgo psicosocial dentro de la organización. Por su parte, el trabajador afectado cuenta con diversos mecanismos legales, como por ejemplo, formular una denuncia por hostigamiento sexual frente a su organización, accionar internamente el cese de actos de hostilidad e incluso puede acudir a la vía judicial para interponer una demanda de cese de hostilidad y o solicitar la reparación de los daños psicológicos y morales sufridos.
Ahora bien, la clave para prevenir el acoso laboral es promover una cultura de respeto y diálogo, donde el liderazgo esté basado en la empatía y no en el miedo. Algunas buenas prácticas incluyen fomentar la comunicación abierta y el trabajo colaborativo, capacitar a los líderes en gestión emocional y resolución de conflictos, establecer canales de denuncia confidenciales y accesibles con investigaciones imparciales y rápidas, promover actividades de bienestar y salud mental y, sobre todo, actuar con tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso o violencia. Como reflexión final, es importante tener en cuenta que el mobbing no es un simple malentendido entre compañeros de trabajo, es una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales y compromete gravemente la salud mental de los trabajadores. La prevención del acoso laboral requiere un esfuerzo conjunto entre empleadores y trabajadores. Por ello, las organizaciones deben fomentar la comunicación abierta, la empatía y la capacitación en liderazgo responsable. Por su parte, los trabajadores deben reconocer los límites del respeto y denunciar cualquier forma de hostigamiento que afecte su bienestar. En definitiva, promover relaciones basadas en la confianza, tolerancia y respeto contribuyen a un ambiente libre de violencia y acoso. La noticia laboral del Perú se refiere a la casación laboral 5757-2023 Lima, en la que la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema ha fijado como doctrina jurisprudencial las siguientes reglas obligatorias en las que procede la percepción de una indemnización por daños y perjuicios. 1. En caso de despido nulo, incausado, fraudulento o arbitrario, el trabajador cesado puede optar entre su reposición o el pago de la indemnización tarifada. 2. La indemnización por despido arbitrario constituye la única reparación por el daño que genera el despido y bajo ningún supuesto procede la indemnización por lucro cesante. 3. En caso de despido incausado o fraudulento, el trabajador, además de la reposición, podrá solicitar el pago de lucro cesante, el que corresponde a ingresos o ganancias dejadas de percibir. Ello no ocurre cuando se trata de un despido nulo, en el que solo corresponde el pago de las remuneraciones devengadas. 4. La indemnización por daño moral procede excepcionalmente si el despido ha afectado un derecho que constituye un derecho fundamental distinto al trabajo. No obstante, solamente se ordenará el pago de este daño en caso el accionante cumpla con la carga de la prueba y acredite la existencia del daño, ya que este no se presume. Y 5. Cuando el derecho lesionado pertenezca al grupo de los derechos inherentes a la personalidad, solo se exigirá acreditar el evento dañoso y no el daño propiamente dicho. En definitiva, esta doctrina jurisprudencial marca una pauta importante a tener en cuenta para plantear una demanda y para contestarla, pues nos da luces de las reparaciones que corresponde e incluso de la carga de la prueba que se exige cuando se pretenden pagos indemnizatorios. La noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Supremo ha establecido un nuevo criterio sobre el permiso y la prestación por paternidad en caso de reconocimiento judicial tardío de filiación. El caso trata de un trabajador cuya hija nació en el 2019, pero cuya paternidad no fue reconocida judicialmente hasta el año 2021. Una vez firme la sentencia, el padre solicitó a su empleador el subsidio por nacimiento y cuidado de menor, equivalente al permiso de paternidad, pero la Seguridad Social se lo negó argumentando que el hecho causante había sido el nacimiento, más no la sentencia. El Tribunal Supremo, sin embargo, le dio la razón al trabajador y precisó que el hecho generador del derecho, es decir, el momento desde el cual se puede exigir la prestación, no es el parto, sino la fecha en que la filiación queda legalmente reconocida por la sentencia firme. El razonamiento del tribunal fue claro. Antes de la sentencia, el padre no tenía jurídicamente la condición de progenitor, por lo que no podía disfrutar de un permiso o subsidio vinculado a la paternidad. Además, aplicar retroactivamente la norma del momento de nacimiento habría reducido los derechos del menor y del padre, contrariando el principio del interés superior del menor. Este pronunciamiento también utiliza la analogía con la adopción, donde el permiso se cuenta desde la resolución judicial que la constituye y no desde el nacimiento. En otras palabras, el derecho se activa después de la declaratoria judicial, pero no genera pagos retroactivos por el tiempo previo al reconocimiento. Tengamos en cuenta que en el Perú la legislación vincula la licencia por paternidad directamente al nacimiento del hijo, de modo que en líneas generales un reconocimiento posterior, como por ejemplo una sentencia, no permitiría disfrutar de esta licencia, aunque sí podría tener efectos en otros ámbitos como la asignación familiar o la cobertura de salud. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.